Muy buenos días mis queridos alumnos de segundo de secundaria. Hoy jueves 21 de mayo del 2020, siendo el valor del mes la responsabilidad, en nuestro curso de Historia Universal vamos a ver crisis del mundo feudal. Bueno, como hemos venido avanzando en el transcurso del bimestre, hemos realizado el tema del feudalismo, ¿sí? Ahora, hemos visto su economía, hemos visto cómo era su agricultura, ¿no? Que era parte de la economía. Hemos visto su forma de vivir, los estamentos. Ahora vamos a ver cómo es que este mundo va a llegar a su fin, ¿sí? O cómo es que este mundo va a ir, va a decaer tanto, ¿está bien? Ahora, sabemos que la sociedad feudal es una sociedad que está basada en muchos acuerdos, ¿no? Tenemos el de vasallaje, el de servidumbre, ¿está bien? Ahora, la crisis de la sociedad feudal se va a dar, pero en pos de un cambio hacia un mundo moderno, un mundo diferente, ¿sí? La sociedad feudal durante el siglo XIV sufrió una crisis debido a un descenso demográfico, generado por el retroceso de la producción agraria. Cuando hablamos de descenso demográfico, nos referimos a que la población va a decaer, ¿está bien? Hablamos de hasta una tercera parte de la población. Ahora, la producción agraria, ¿sí? Va a ser muy escasa, va a ser muy baja, por las malas cosechas, por las guerras, por el clima. ¿Guerras por qué, profesor? Lo que pasa es que a falta de tierras van a querer conquistar nuevas tierras, ¿sí? Pero estas guerras reciben un costo, ¿sí? Económico, ¿eh? No solo de vida, es un costo económico. Pero como no es posible pagarlo, ¿sí? Entonces es un mal gasto. Al ser un mal gasto, ¿sí? Igual la población disminuye, esto afecta a las cosechas, las sequías, las lluvias intensas, hablando del mal clima, ¿sí? Que las cosechas se malogren, se pudran, lo cual produjo una escasez y carestía de alimentos, una carencia de alimentos, y las consecuentes hambrunas y epidemias por una mala alimentación e higiene de población, donde cabe destacar a la peste negra o bubónica, una peligrosa infección bacteriana que provocaba dolorosas lesiones del aspecto negruzco que exudaba sangre y pus y que afectó a toda Europa a partir de 1348. Esto de acá es visto a grosso modo, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Que es cómo es que el mundo que se conoce hasta ese momento va a tener complicaciones, ¿no? Complicaciones en la alimentación, complicaciones en la salud. Esos dos ítems, ¿sí? Van a provocar de que esta forma de vivir, este mundo del feudalismo, donde la tierra es lo más importante, va a recaer, ¿sí? Haciendo un resumen, hemos visto un decrecimiento, ¿sí? De la población por enfermedades y falta de alimentos, que es lo más importante. Disminución producción agrícola, ¿sí? A causa de malas cosechas, guerras, mal clima. Un retroceso comercial, porque ya no había una producción para hacer comercio, sino una producción de subsistencia nada más. Una renovación ideológica, va a haber cuestionamientos a la iglesia. Incluso va a haber un momento, un punto álgido, en el que van a haber dos papas. A ver, esta crisis influyó en la relación entre los señores feudales y los siervos, donde los primeros les disminuyó la población campesina porque se estaban muriendo, ¿sí? Y aparte que les convenía mudarse también. Y les fue más fácil obtener los tributos de sus siervos o retenerlos en sus tierras, ¿sí? Les fue más difícil, disculpen, obtener los tributos de sus siervos o retenerlos en sus tierras. Ya, también vamos a ver que como la gente iba muriendo en el campo, ¿sí? Van a querer irse a la ciudad. Pero mejor no te adelanto nada y vemos cómo transcurre esto, ¿sí? Hablamos del siglo XIV, también vamos a hablar del siglo XIII. Disculpe, me. La agricultura era la base de la sociedad feudal, pero en el nivel de las técnicas agrícolas, a pesar de los progresos experimentados entre los siglos XI y XIII, no permitía garantizar cosechas regulares y suficientes. El rendimiento de las cosechas era bajo e inestable. Por este motivo, los sectores más humildes de la sociedad medieval apenas lograban subsistir, ¿sí? El crecimiento económico en la sociedad feudal era extensivo, es decir, se manifestaba en la conquista de nuevas tierras para la agricultura, pero la producción agrícola dependía enteramente de las condiciones naturales, que no siempre eran favorables. Los cambios bruscos del clima,
inviernos muy duros o prolongados, sequías en verano, lluvias muy abundantes, inundaciones, tempestades, ocasionaban muy malas cosechas, y esa situación podía repetirse en años sucesivos. Cuanto más grandes eran las pérdidas, más se arruinaban los suelos, morían más personas, se consumía el ganado y las semillas para la próxima siembra. Por lo tanto, disminuían las posibilidades de obtener una mejor cosecha al año siguiente. Hacia mediados del siglo XIII, la expansión de la economía europea se detuvo. El descenso de la producción agrícola provocó una profunda crisis en la economía feudal, que se prolongó aproximadamente 100 años. Los primeros síntomas de la crisis fueron la falta de tierras, reduciéndose los nuevos espacios para el cultivo, y la brusca disminución de las cosechas por el agotamiento de los suelos. El siglo XIV comenzó con una serie de malas cosechas, provocadas por una sucesión de lluvias excesivas entre 1313 y 1318. Europa sufrió una escasez generalizada de alimentos. La falta de alimentos desencadenó ciclos de hambre, muerte, epidemias y descensos en la población, que se prolongaron durante todo el siglo XIV. A ver, ¿qué es lo que acabamos de ver? Acabamos de ver, ¿sí?, que hubo una crisis en el siglo XIII y en el siglo XIV, ¿sí?, sobre todo acentuada en el siglo XIV. Crisis agraria, crisis agrícola. ¿Por qué era un gran problema? Porque feudos eran tierras que se le entregaba a las personas a cambio de contratos de fidelidad o de servidumbre, ¿sí? Tierras se alquilaban, tierras se trabajaban. Las tierras eran demasiado importantes, porque con estas tierras uno podría subsistir y hasta llegar al comercio si había un excedente de producción. Pero no, ¿sí? La tierra se cansa. Ellos no controlaban el clima, ¿sí? O sea, el suelo se desgasta. A eso me refiero con la tierra se cansa. El suelo se desgasta. No podían controlar las sequías, las lluvias abundantes. Entonces, no solo eso, ¿no? El costo de guerras innecesarias, el hecho de que había que rendirle tributo al señor feudal, a pesar de que no había para comer, ¿sí? Y aparte, si no hay que comer, hablamos de pobladores que van a estar desnutridos, y cuando hablamos de desnutrición hablamos de debilidad, y cuando hablamos de debilidad, bajas defensas, ¿cierto? Entonces vamos a ver que este problema en la tierra, ¿sí?, este problema de baja producción va a ocasionar que la población vaya a decaer, ¿sí? Hablamos de desnutrición también. Esto es un panorama perfecto para lo que se viene, ¿sí? O sea, para algo atroz, ¿no? Algo feo. La peste. El punto máximo de la crisis se produjo en 1348. La población desnutrida y en malas condiciones de higiene. Superpoblación urbana. Lo que pasa es que, acuérdense, les mencioné, ¿sí?, de que la gente en el campo ya no hay necesidad de vivir en el campo, entonces van a ir a la ciudad. Entonces en la ciudad va a haber una superpoblación, va a haber un hacinamiento, ¿sí? ¿Y por qué esto es un problema? Porque no hay agua, ¿sí? Hay falta de fuentes de agua corriente. Te cuento que en estos tiempos, cuando uno botaba sus desechos, por ejemplo, los botaba por la ventana, ¿sí? Botaba sus heces, su orina, todo, lo botaba por la ventana. Y cuando tú veías castillos en el feudalismo, en realidad por fuera era todo un asco. O sea, por sus ventanas era botado todo lo que uno juntaba, ¿no? Porque ellos hacían en baldes. Se bañaban muy poco. Entonces vemos que la higiene era pésima, ¿no? Pero no me voy del tema, ¿sí? Se contagió rápidamente la peste bubónica o la peste negra. La peste era transmitida por parásitos, pulgas y ratas. Era una enfermedad desconocida y el organismo de los europeos no tenía defensas contra ella. La peste llegó a Europa desde Oriente, en barcos mercantiles en los cuales viajaban comerciantes que habían estado con mercaderes de Asia. Esos navíos arribaron a Francia en 1348 y el germen de la peste ingresó a Europa portando por personas y animales que bajaron de los barcos. La enfermedad pasó rápidamente a Italia y a Inglaterra. Entre 1349 y 1352 se propagó por el resto de Europa. Los historiadores calculan que la epidemia causó la muerte de 1/3 de la población europea. Hubo otros brotes de peste en 1360 y 1371.
Disculpe muchachos, me atoré. Sí, a ver, con respecto a la peste, ¿sí? Ya vimos, ¿no? Fue triste, fue atroz. Eh, Fallece cerca de la tercera parte de la población. O sea, si eran 30 millones, 10 millones fallecen. Si eran 300 millones de habitantes en toda Europa, 100 millones fallecen. Entonces hablamos de una cantidad elevadísima de muertes. ¿Está bien? Ahora, esto te va a traer consecuencias. ¿Está bien? Las carestías y las epidemias modificaron mucho los aspectos de la vida social y la económica. El paisaje rural se transformó. La cantidad de personas que murió provocó la disminución de brazos para el trabajo. Por ese motivo, las obras de roturación y colonización se interrumpieron. La superficie de tierras cultivadas y la cantidad de ganado disminuyeron sensiblemente. Y los vacíos de población produjeron una gran cantidad de aldeas y campos abandonados. Muchos campesinos murieron alcanzados por la peste. Muchos se endeudaron y perdieron sus parcelas de tierra, que quedaron en manos de los campesinos más ricos o de los señores feudales, y otros emigraron a las ciudades esperando encontrar mejores condiciones de vida. La situación de desabastecimiento y superpoblación de las ciudades se agravó. Los centros urbanos se vieron abarrotados de mendigos, saqueadores y vagabundos, quienes engrosaron la abundante población de marginales y jornaleros. La reducción de las cosechas elevó el precio de los alimentos y el descenso de la población. Además, disminuyó la demanda de productos manufacturados y por ese motivo bajaron los precios. En consecuencia de que bajen los precios de los productos manufacturados, ¿sí?, los artesanos van a empobrecer. La escasez de alimentos, la falta de trabajo y el aumento de los precios agrarios agravaron las tensiones entre los sectores ricos y los más pobres y provocaron motines y revueltas populares. De esta forma es que en el siglo XIV todo esto va a ocasionar el declive de lo que vendría a ser el mundo que conocemos hasta ese tiempo, ¿no? Hablamos de la Edad Media, una de las etapas más oscuras de la humanidad. Hablamos de una etapa de ignorancia, una etapa de poco conocimiento, una etapa de que si traías nuevas teorías y era en contra de la iglesia, hablamos de una iglesia mal manejada, no de que Dios haya sido el problema, sino de que la iglesia estaba siendo mal manejada, ¿sí?, por personas de la más baja calaña, pues, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cuáles son las consecuencias, no? Por ejemplo, los que son manufactureros, o sea, los artesanos, los que tienen sus profesiones, al bajar el costo de sus productos, ellos van a caer en lo que vendría a ser en la quiebra, ¿no? Vemos que las ciudades se van a superpoblar y esto va a ocasionar también que en el campo haya menos producción, ¿sí? Al haber menos producción en el campo, los pocos productos se van a alzar en los precios. Entonces todo esto va a ocasionar un desgaste en lo que vendría a ser el feudalismo. ¿Está bien? Bueno, muchachos, fue un gusto estar con ustedes. Cuídense bastante. Bendiciones abundantes.